El estado Zulia está ubicado en la parte noroccidente de Venezuela. Es el principal puerto y centro industrial de la rica cuenca petrolífera que se encuentra en el lago de Maracaibo. Su capital, Maracaibo, es la segunda ciudad más importante de Venezuela. La región zuliana es poseedora de riquezas agrícola, pesquera, ganadera y petrolera. El aspecto más resaltante es su gente. El calor de este pueblo es el producto de la mezcla tan singular que ha hecho de Venezuela un país rico, no solo en recursos, sino en cultura. La denominación de Estado Zulia es relativamente reciente, creo que 1860 y tanto, pero la provincia de Maracaibo, ese nombre lo tuvo desde la colonia. Originalmente era la provincia de Mérida, luego de Mérida y Maracaibo, y terminó siendo la provincia de Maracaibo. Y eso es muy significativo porque como Maracaibo fue fundada desde Coro, y Coro era la capital original de Venezuela, entonces cuando se dio la independencia, esta región pasó a ser parte de la Capitanía General, pero la ciudad de Maracaibo estuvo bajo el control administrativo de Santa Fe de Bogotá durante mucho tiempo. De hecho, no fue sino hasta 1777, cuando apenas 30 y tantos años antes de la independencia, cuando Maracaibo vuelve a ser parte de la Capitanía General de Venezuela. Bueno, ciertamente, acordémonos que el Zulia estuvo desconectado del resto del país por la inexistencia de medios de vías de comunicación mucho más rápidas que no fueran la vía lacustre o la vía marítima. Eso implicó, digamos, un crecimiento hacia adentro, una potenciación hacia adentro de esas manifestaciones tradicionales, de esas formas tradicionales de ser. Hay muchas teorías en cuanto a ello, ¿no? Esto permite decir que Besón establece una relación con grupos étnicos a orillas del río Zulia. Otros historiadores establecen que es a orillas por el nombre Zulia, del río Zulia, que viene del norte de Santander, Cúcuta. Esto permite entender que hay diferentes, no hay una teoría, pero la definición identitaria como espacio geográfico se incorpora creo que el periodo de Guzmán Blanco, donde se incorpora, porque Maracaibo era la provincia, o sea, toda una región llamada, se le decía Maracaibo, a toda una región. Y se traslada el concepto de maravino a los que viven en Maracaibo. Los demás quedan ausentes de alguna manera. Entonces se le agrega la definición de zulianos. En esa vieja ciudad, en esa ciudad puerto, así como habían estos elementos, por ejemplo, la presencia de una gran comunidad de personas de origen europeo, como los alemanes y los franceses y los ingleses, que tenían comercios aquí. En esta ciudad marcaron una época muy importante. Por esa característica, Maracaibo tuvo unas condiciones muy especiales a fines del siglo pasado, del antepasado, pero siglo XIX, y hasta prácticamente el primer tercio del siglo XX. Porque Maracaibo se constituyó en pionera en muchos aspectos del desarrollo nacional. ¿Por qué la ciudad, o sea, cómo se vinculó la ciudad desde el lago? Cómo la ciudad fue progresivamente perdiendo esa vinculación con el lago y prácticamente hoy ni lo vemos, cuando ha sido un espacio vital para el surgimiento precisamente del Zulia y del país.
acordémonos de todo el proceso de conquista y colonización, la importancia vital, incluso la independencia que tuvo el lago de Maracaibo. Y sin embargo, los maravinos actualmente le damos la espalda. La pesca en el Zulia siempre tuvo una gran importancia porque la población relativamente pequeña que existía, en la población aborigen me refiero, vivió fundamentalmente de la caza, la pesca y la recolección. Muchos municipios del estado todavía siguen en una relación armónica de vinculación con el Estado, las zonas de pescadores de Cañada de Urdaneta, de San Timoteo, del sur del lago, Laguna de Sinamaica, todos esos espacios en los cuales la pesca se constituye en una fuente fundamental de actividad económica, pues por supuesto que hay una relación con el lago distinta, pero para los maravinos desafortunadamente esa relación se ha ido desdibujando, se ha ido perdiendo. Nuestros primeros habitantes lógicamente fueron los indígenas. En el Zulia, en la actualidad, concretamente hay 5 grupos étnicos fundamentales, y de arriba hacia abajo, pues, desde el punto de vista de su estructura geográfica. Nosotros desde la propuesta de la comprensión de la diversidad cultural siempre apuntamos a reconocer lo que llamamos el Zulia profundo. Resulta que siempre hablamos de que existen 5 grupos étnicos, por ejemplo, pero muy poco se conoce en el Zulia de la cultura del pueblo barí, por decir algo. Muy poco se conoce de la cultura yucpa. Quizás las manifestaciones más conocidas son las que corresponden al pueblo guayú. Pero defender esa visión del Zulia profundo, entonces pasa por hacer visible, por reconocer, por investigar, por formar y de la misma manera por difundir una visión que realmente sea diversa, que realmente refleje elementos de esa diversidad y de esa riqueza. Entender que hemos sido un territorio, una espacialidad poblada primeramente por presencia indígena. Esta presencia indígena fue atropellada por unos navegantes que toparon con este continente que dieron por llamar América, en busca de nuevas rutas al oriente del planeta, con toda la herencia mercantilista de mercaderes, hacen de estas espacialidades que habitamos actualmente, cuando la época colonial, un espacio para erigir su visión europea y mercantilista. Los indígenas obviamente perdieron en esa relación, en ese encontronazo. Desde esas quebraduras, desde esos encontronazos, venimos nosotros ahora a conversar sobre la espacialidad y el tiempo que poblamos actualmente. Del encontronazo europeo indígena en las costas de nuestro lago, trascendiendo un poco en términos históricos esa violencia, ese genocidio, ese enquiste de la cultura colonial, avanzados hacia el periodo republicano y constituidos ya como una metrópoli asombrada con el estallido del petróleo, comienza a aparecer en la sociedad de la ciudad-puerto, en el imaginario, la idea terrible de que el éxito
el destino es alcanzable con mínimos esfuerzos. Esa situación muy característica de la llamada modernidad, donde lo importante, o sea, la naturaleza pasa a ser depredada, vista como un coto de caza, una cosa para explotarla, sacarle todo el provecho posible y después dejarla como un bagazo. Eso obviamente también se hizo en aquella época. Y en ese sentido nos encontramos con el caso lamentable pues, de descentrar nuevamente a una ciudad, talar, podar, erosionar toda una memoria que allí se ha enquistado a lo largo de los tiempos, y nos encontramos con el caso de El Saladillo. Toda una cultura, toda una memoria, todo un hacer y un ser que puebla el centro de la ciudad puerto, que es Maracaibo, que desde la década de los 70 comienza a ser violentado, comienza a ser entendido como primitivo y comienza a ser planificada entonces una idea de modernización que vino a tirar por el suelo pues la concepción de la casa, de la familia y del ser zuliano. Lo que todavía no hemos trascendido. Somos un puerto extractivo de petróleo. Debajo del lecho marino y del lecho lacustre reposa unas grandes cantidades de petróleo y de gas natural, y todavía eso sigue siendo una posibilidad para extraer y para condicionar el presupuesto venezolano y zuliano. Pero la cultura del petróleo, avasallante, ansiosa, apegada a otras culturas modernas, aniquila de continuo esa idea de lo que es el centro de la ciudad. A la sociedad venezolana, a la sociedad maravina, se les enseñó en una estrategia psicosocial que el petróleo es la excrescencia del diablo, que todas las condiciones de atraso, de conflictividad, de contradicciones en nuestra sociedad derivan del petróleo, y que nosotros debemos y tenemos que mirar el petróleo con desprecio. Pero precisamente la estrategia fundamental era que nosotros nos separásemos, no descarnáramos del petróleo, para que el sector, las empresas transnacionales, la burguesía nacional, las tecnocracias políticas, las élites sindicales se apropiaran de esa renta. Por eso es el gran esfuerzo hoy en día de identificar la sociedad venezolana como una sociedad petrolera, y ser petrolero hoy es una gran ventaja, pero además un elemento potenciador para las transformaciones sociales que están adelantando la sociedad venezolana y que están muy vinculadas a tres elementos esenciales. El primero es la justicia, el segundo es la equidad y el tercero es la inclusión. La industria petrolera se constituye en la principal fuente de ingreso del fisco nacional ya en 1926. Es decir, en la tercera década del siglo XX, ya el petróleo había desplazado al café y al cacao como principales productos de exportación de Venezuela. El desarrollo de esa llamada cultura del petróleo que ha caracterizado al zuliano hasta hoy, hay que visualizar y darle una gran importancia a la cultura del campo petrolero. Es curioso, pues, los maracuchos ya no están en los campos petroleros, pero viven como si estuvieran en ellos. Grandes cercas, alambres electrificados, esto, aquello. O sea, todo como para dejar afuera todo lo que no es bonito, o todo lo que no es domesticado.
de la zulianidad es un término que ha sido bastante utilizado y que es importante que nosotros analicemos, que reflexionemos sobre el mismo y que incorporemos elementos para ampliar la visión que muy intencionadamente se ha manejado sobre el discurso de la zulianidad. Si bien es cierto que existen unas características y una condición, unas particulares del ser zuliano, también las hay para cada una de las regiones del país. Es decir, hay una cierta caracterización de los llaneros, una cierta caracterización de la gente del oriente del país. Sin embargo, convertir ese discurso de la zulianidad en un elemento de discurso y de contenido ideológico para fomentar o propiciar una intencionalidad de diferenciación, de particularización y de división con respecto al resto del país es el elemento que nosotros, por supuesto, cuestionamos de esa visión. Es importante reconocer que si bien tenemos unas características muy especiales, tenemos 5 grupos étnicos, tenemos presencia afrodescendiente, tenemos presencia y herencia cultural por el hecho de ser zona fronteriza con Colombia, por el hecho de haber recibido fuertes influencias también del Caribe, por todo lo que representó la producción agroexportadora, en la cual el Zulia tenía conexiones comerciales con el Caribe, con México y con el resto de Europa, del mundo. Eso, por supuesto, da una caracterización de lo que va a ser posteriormente la cultura maravina y la cultura en el resto del Estado. Digamos, sostienen la idea de una zulianidad manipulable, apegada a factores religiosos y culturales muy endebles. Lo que tenemos es un remedio colectivo que se apega a una visión mayamera, norteamericana, el American Way of Life, que sigue pues definiendo los destinos. Porque en el caso, por ejemplo, de los espacios culturales de Maracaibo, ¿no?, de eso que llaman zulianidad, que no solamente es la gaitica y armar unos templetes en Santa Lucía como normalmente lo hacen la gente de la gobernación y la alcaldía de Maracaibo, sino que han transformado nuestros espacios culturales en la miseria. Una cosa que también nos interesa destacar es que el Zulia es mucho más que 3 o 4 elementos icónicos que reiteradamente, repetitivamente son los que se presentan como lo significante de la zulianidad. Entonces no podemos pensar el Zulia solo desde estos elementos icónicos que mayoritariamente están referidos al espacio territorial de Maracaibo, pero el Zulia tiene 21 municipios. Entonces, ¿dónde está dentro de ese discurso bien, digamos, bien estructurado, pero muy, muy restringido? ¿Dónde está la expresión de la zulianidad realmente? Cuando solamente se está haciendo referencia permanentemente, repito, a elementos icónicos que están muy fundamentalmente referenciados a la ciudad de Maracaibo. El ícono religioso, que en este caso la Virgen de Chiquinquirá, también la han tomado para hacer bandera, porque política de la más mala, porque cuando es la fiesta de la Virgen, ellos son los que la levantan, la agarran. Si yo digo, ¿pero por qué? Si ese espacio es para que todos compartamos. Entonces ellos se agarran de allí y hacen de eso. O sea, la feria es de la alcaldía, la feria es de la gobernación. Es decir, que nos quitaron hasta el himno, porque Manuel Rosales tenía una publicidad con el himno del Estado Zulia. Nos quitaron hasta la bandera. Esa bandera le pertenece a través de un concurso a nosotros. Entonces la zulianidad es la bandera, es el puente, la chinita y nuestro himno. No es casual que un partido de oposición que asuma desde los colores y desde las acciones y las proclamas el imaginario norteamericano, el American Way of Life, para sencillamente lucrar electoralmente.
Un nuevo tiempo se ha dirigido acá, desde un tratamiento urbanístico de la ciudad, deplorable que estaba la ciudad, desde una mejora en el ornato, han penetrado en el imaginario popular para hacernos ver a todos los que habitamos en este puerto que con una simple fachada mejorada o con una simple refacción en el ornato ya se está desentando la ciudad. Y en caso contrario, quien desconozca eso es un antizuliano.